Sean muy bienvenidos al Centro Familiar Conectados. Vaya tomando su lugar. En breve comenzaremos nuestra reunión. ¡Sí, señor! Estamos bendecidos. No puede ser de otra forma, ¿verdad? En la casa del Señor. Con gozo y con alegría. A pesar de las pruebas, nadie nos roba el gozo. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a permitir al enemigo que nos robe el gozo. Bien, como vieron el domingo no pudimos estar en este lugar, estuvimos con Dani y estuvimos viéndolo estos días a mi hijo y les manda muchos saludos. Me dijo, papá, sube y dile que les mando muchos saludos, que los veo todos los jueves y los domingos, porque como juega los domingos, después ve el culto en diferido, pero los jueves sí nos está viendo, así que si nos está viendo, los saludamos, también como a mis padres, también los saludamos, así que me dijo, por favor, quiero que les des muchos saludos a todos de mi parte. Gracias por los hermanos que le mandan saludos, hasta ofrendas le han mandado muchísimas. Me dice, papá, dile muchísimas gracias por cuidarme y tenerme presente. Amén. Este fin de tampoco estaremos, vamos a estar en el aniversario, el 7º aniversario de la Iglesia Rey de Reyes de Salamanca y nos han invitado a estar, pero el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo sí van a estar en este lugar. Amén. Y ellos son los importantes, ellos sí son los protagonistas. En esta noche no me voy a enrollar yo muchísimo más porque tenemos un invitado especial que conocemos de la casa, ¿verdad? Ha sido amigo de la iglesia durante mucho tiempo, de Rey de Reyes, de Casa de Paz y ahora conectados. Ahí estamos conectados, conecta dos. Conecta dos iglesias, ¿verdad? O conectados o conecta dos. Ha sido muy amigo de la casa, así que tenemos el privilegio de tener aquí a los pastores Ángel y Conchi. Vamos a invitarla también a ella que dé un saludo con sus hijos. También muchísimas gracias por estar aquí. Les damos un fuerte aplauso. Amén. Es una gozada que te digan sube y da un saludo, porque así te quitas la máscara dichosa. Buenas tardes, hermanos. La verdad es que llevábamos tiempo sin poder estar aquí viéndoles esas caras tan lindas y tan hermosas que tienen, a pesar de que llevemos esto, ¿verdad? Y bueno, nos sentimos en casa, la verdad es que sí. Y a pesar de las pruebas y las dificultades y todo lo que está ocurriendo y todo esto que estamos viviendo, no solamente la pandemia, sino ahora le añadimos todas estas cosas que está ocurriendo con esta guerra, que a este hombre le ha dado por ahí, Pero nosotros seguimos confiando en Dios, ¿verdad? Su presencia está aquí con nosotros porque nosotros somos portadores de esa presencia. Así que yo le invito, aunque no estén los pastores el domingo, pero usted tiene que estar aquí, alabando al Señor y haciéndole culto a nuestro Dios. Usted es portador de esa presencia y usted la trae hasta este lugar. Nosotros le traemos saludos de la iglesia allí en Silla, donde estamos pastoreando. Todos los hermanos les saludan con el amor de Cristo. Es cierto que nos acompañan mi hija y unos hermanos de la iglesia también. Y bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Que seguimos adelante, seguimos luchando, perseverando y si hace falta, pues vamos a rastras como los caracoles. Pero nada nos tiene que detener. Así que muchos cariños y que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Yo estoy esperando que se cumpla la promesa de la palabra, que dice, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin mascarilla. Llegará, llegará. Llegará ese día. Bueno, pues, como decía mi esposa, venimos con mi hija Rebeca, con su novio, que lo llevo de guardaespaldas también. Y la hermana, que es una obrera de la iglesia. Es bueno, si quieren venir con el pastor es buena señal, porque me tienen más oído ya que, pero bueno.
Yo quiero darles la enhorabuena, ¿eh? El templo hermoso que tienen, es la primera vez que venimos, no pudimos estar en la Reunión Unida por cuestiones de salud de mi suegra y le he dicho a los pastores que queremos hacernos miembros de este lugar. Porque les digo una cosa, ustedes es un referente esto, hermanos. Cuiden lo que tienen, hermanos. Esto es un referente y les felicito por el tiempo que hay de obra, de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Pastores, el Señor os lo va a recompensar con multiplicación y esto va a ser una bendición. Ya lo es un referente para Valencia. Así que les felicito de todo corazón. En esta tarde me gustaría darles una palabra, pues que yo creo que va muy, muy adecuada, precisamente por toda esta envergadura del proyecto que ustedes están llevando a cabo, y creo que es una palabra muy apropiada. Los de sonido me llamaron, me mandaron un WhatsApp para los títulos y todo eso. Y bueno, pues el título del mensaje es Tomando nuestro compromiso. La palabra compromiso es una palabra que está hoy en día muy desgastada. No se conoce el compromiso, se deja rápidamente. La palabra compromiso es un pacto, es una responsabilidad, es estar dispuesto a llevar a cabo aquello que uno se compromete a hacer. Y de acuerdo a eso, yo quiero dirigirme a Génesis, el libro de Génesis. Le voy a dar tiempo para que usted lo encuentre. Menos mal que no he dicho Habacuc o Sofonía o algo de eso, ¿no? Para que vea que me porto bien, le doy. Aunque ahora con esto de los PowerPoint y todo esto ya no traemos ni la Biblia. Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente dice así: que Dios puso al hombre, Adán, para que se ocupara y custodiara el jardín. ¿Para qué puso Dios a Adán en el jardín? ¿Cuál era su responsabilidad y cuál era su compromiso delante de Dios? Según la palabra, usando la Nueva Traducción Viviente, era para que se ocupara de ese lugar y lo custodiara, o sea, que lo cuidara o lo protegiera. Me gusta esta versión porque la palabra ocuparse de algo o custodiarlo, cuidarlo, significan precisamente eso, responsabilizarse o comprometerse con aquello que se nos ha entregado. Por ejemplo, si yo le entrego a un niño recién nacido y le digo que se ocupe de él y que lo cuide, pues es lógico que tengamos que comprometernos con esa tarea y con esa responsabilidad, y no podemos descuidarlo ni un solo momento. Hay que estar cuidándolo y hay que estar ocupándose. De igual manera pasa cuando se nos entrega un terreno o una propiedad. Lleva implícito el hecho de que tengamos que cuidarla y ocuparnos de dicha propiedad. Es algo lógico. Y cuando Dios nos pone o nos planta en un lugar, es para que nos comprometamos con ese lugar. Cuando Dios nos planta en un lugar es para que nos ocupemos de él y lo cuidemos. Porque para Adán ese lugar era el jardín. Y dice que fue el Señor el que puso a Adán en el jardín, nos dice el versículo. Voy a usar ahora la Nueva Versión Internacional. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín. ¿Quién puso a Adán en el jardín? Fue el Señor, no fue él solo. No se puso a Adán mismo. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, porque es una pregunta que debemos de hacernos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo: ¿quién te ha puesto en el lugar donde estás? ¿Quién te ha puesto o te ha plantado en la iglesia donde te encuentras?
Es una pregunta que tenemos que hacernos muy a menudo, porque estamos viviendo tiempos donde el diablo está intentando quitar el compromiso. De manera que la responsabilidad de Adán era ocuparse y custodiar o cuidar o proteger ese territorio donde Dios lo puso. Y si lo aplicamos nosotros de igual manera es lo mismo. Tenemos que ocuparnos y cuidar del lugar donde Dios nos planta, donde Dios nos pone. Porque el jardín representa o simboliza el territorio en el que Dios nos ha puesto. El jardín representa nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con lo que Dios nos ha dado. De manera que yo le quiero animar con esta palabra en esta tarde. ¿Cuáles son esos jardines que debemos de cuidar y tenemos que ocuparnos de ellos? Yo creo que hay 3 jardines principales de los cuales nos tenemos que ocupar y tenemos que proteger. El primer jardín es nuestra propia vida espiritual. El segundo es nuestra familia. Y el tercero es la iglesia. El primer jardín es nuestra propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque jamás podremos ocuparnos de los demás o de nuestro territorio si en primer lugar no me ocupo de mi vida espiritual, de mi relación con Jesucristo. Porque lo que tenemos y lo que somos, lo que transmitimos a los demás, sale o fluye de mi vida espiritual. Por esa razón, antes que cualquier otro asunto o cualquier otra relación, lo que tengo que hacer es cuidar, proteger, responsabilizarme de mi relación con Jesucristo. Mi vida espiritual tiene que estar saludable, bien cuidada. Porque de lo contrario, fracasaremos al ocuparnos de otras responsabilidades. Cuando Dios le dice estas palabras a Adán, todavía no estaba Eva. Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda adecuada. Todavía no estaba Eva cuando Dios le dice a Adán: donde el lugar donde te he puesto es para que te ocupes de él y para que lo protejas. Por consiguiente, el hecho de que Dios le dijera a Adán que se ocupara y que protegiera el jardín, también llevaba implícito todo lo que había en él. Y por esa razón es que Dios le advierte a Adán de su responsabilidad como cabeza y líder. Versículo 16. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le estaba diciendo a Adán que él era el responsable y debía de mantener una comunión constante con la presencia de Dios. Y por ese motivo, la clave para no desobedecer era mantenerse en guardia en todo tiempo. Es lo mismo que dijo Jesús. ¿Saben ustedes cuál es mi versículo preferido de la Biblia? Cuando Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Ese versículo tiene que estar presente siempre en nuestras vidas, porque nos va a hacer conscientes de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad. Velad y orad para que no entréis en tentación. O lo que es lo mismo, antes que cualquier otra cosa, ocúpate y cuida tu vida espiritual. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Porque tú y solamente tú eres responsable de ello. La salvación es individual e intransferible. El apóstol Pablo entendió perfectamente este concepto desde el principio y esta tremenda responsabilidad. Y en 1 Corintios, capítulo 9, él lo expresa de una manera
que nos hace entender este concepto de cuidar nuestra vida espiritual. 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice el apóstol Pablo, nada más y nada menos que el apóstol Pablo: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo. Y hermanos, querida iglesia, no podemos ocuparnos de otras cosas si en primer lugar no está cuidada mi vida espiritual. No puedo ayudar a nadie si en primer lugar no me ocupo de mi salvación con temor y temblor, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, antes que nada y antes que nadie, mi propio jardín tiene que estar bien cuidado. Mi relación con Jesucristo tiene que estar saludable y bien fundamentada, porque de esa manera es que podemos pasar a la próxima área de responsabilidad. El siguiente jardín es nuestra familia. Y con esta área de responsabilidad debemos de tener mucho cuidado y aclarar bien las cosas. Porque antes que nada, hermanos, debemos de tener bien claro que en primer lugar, antes que nada y que nadie, debemos entender que los asuntos de Dios, atención, y no quiero que me malinterpreten, ahora lo aclararé, los asuntos de Dios están antes que la familia. De hecho, Jesús lo dijo muy claro y con mucha rotundidad. Vamos a verlo en Mateo, capítulo 6, 33. Es un versículo muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y si vamos a Lucas capítulo 14, ahí encontramos un versículo que parece muy fuerte, muy radical, y es Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí lo dice un poquito más suave, pero la Reina Valera dice: el que no aborrece a padre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que tenemos que aborrecer a nuestros padres, a nuestros hijos? No, está hablando de preferencias. Y en primer lugar, antes que nada, tiene que estar los asuntos de Dios. Esta declaración de Jesús puede parecer muy radical y muy dura, sin embargo, esa es la clave para desarrollar un amor verdadero hacia la familia. Cuando Dios es lo primero, cuando las cosas de Dios es lo primero, entonces el amor hacia nuestra familia va a ser con fundamento. ¿Por qué? Porque las prioridades estarán ordenadas. Buscad primero el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa buscar? ¿Que se ha perdido? No, lo que está diciendo Jesús: preocúpense primero. Los intereses tienen que estar puestos primero en los asuntos de Dios, en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. O sea que cuando en primer lugar están los asuntos de Dios, las cosas de Dios, el resultado siempre será satisfactorio. Por consiguiente, aunque la iglesia va en tercer lugar, pero el orden no tiene nada que ver. Yo he dicho que el primer jardín es nuestra propia vida espiritual, el segundo la familia y el tercero he puesto en la iglesia. Pero aunque la iglesia va en tercer lugar, tenemos que entender en esta tarde que los asuntos de Dios también incluyen la iglesia. No podemos separar. Recuerden cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia,
Y cuando Cristo lo tira del caballo, no, la Biblia no dice que iba en caballo, ¿eh? Eso lo han dicho. No sabemos si iba en caballo o iba andando. La cuestión es que Dios lo tira a tierra. Y cuando le habla, Jesús dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿A quién iba persiguiendo Pablo? ¿A la iglesia? Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y hermanos, en esta tarde tenemos que entender bien claro que los asuntos de Dios incluyen la iglesia. Tenemos que entenderlo bien, asimilarlo. Es verdad que yo no puedo descuidar a la familia por la iglesia, yo no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Pero lo que sí quiero decir es que la iglesia está antes que la familia. ¿Aló? Hágame así, dígame algo, diga, gloria a Dios. Lo voy a volver a decir. La iglesia está antes que la familia. ¡Aleluya! Si a usted le han dicho algo distinto, porque lo que se suele decir es primero Dios, luego la familia. Pues no. Primero Dios, luego la iglesia y luego la familia. Ahora, vuelvo a insistir, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que por la iglesia voy a descuidar a la familia. Pero la iglesia es de Jesucristo y pertenece o está incluido en los asuntos de Dios. No se puede separar los asuntos de Dios de la iglesia. Lo cual quiere decir que debemos de mantener un equilibrio correcto y adecuado. Porque ¿qué ocurriría si la familia se opone a que usted venga a la iglesia? ¿Qué ocurriría si la familia se opone al ministerio? Gracias a Dios, nosotros nos casamos con mujeres que nos apoyan, pero imagínese que luego a lo mejor la esposa no te apoya en el ministerio, ¿qué haces? O te dice un familiar, no, si vas a la iglesia me separo. Son preguntas, hermanos, que tenemos que plantearnos para poner las cosas en perspectiva. Por lo tanto, ahí podemos ver ante esa situación tan dramática que la iglesia es la prioridad. Ahora, por otro lado, es verdad que yo no puedo descuidar a la familia por un excesivo enfoque en el ministerio y en la iglesia, lo cual sería un excesivo misticismo. Yo no puedo estar todo el día en la iglesia y no hacerle la comida a mis hijos, a mi marido. Yo no puedo estar todo el día en la iglesia y faltar al trabajo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de preferencias. Porque, por ejemplo, en el caso de Adán, ¿a quién tendría que haber puesto primero? ¿A los asuntos de Dios o a la familia? Porque la familia era su mujer. Y cuando la mujer le ofrece el fruto prohibido, ¿él qué tenía que haber hecho? Haberse negado. Capítulo 3, versículo 6 lo dice, que fue la mujer la que le ofreció el fruto. Comió primero ella y luego le ofreció. Claro, por el hecho, no, es que primero la familia. Puso primero la familia, pero él tenía que haberse negado a comer el fruto. Y aunque la cuestión esta se encuentra mucho más atrás, ya que Adán, es verdad, porque aquí no se trata de echarle la culpa a la mujer o al hombre, no. Porque Adán tenía que haberse preocupado de su esposa antes de que hubiera comido el fruto. Algunos dicen que estaba durmiendo la siesta. Yo digo, no, la siesta no me la toque, que es sagrada. Estaría viendo un partido o algo, no lo sé. Pero la siesta no, ¿eh? Claro, porque si dice que está durmiendo la siesta, entonces la siesta ya no podemos dormirla y la siesta es sagrada. Los que podemos dormirla, vamos. Pero evidentemente Eva tenía su responsabilidad sobre ella misma, de su propio jardín. Por eso he dicho que la salvación es personal e intransferible. Ni siquiera yo puedo ocuparme
en el sentido estricto de la palabra, de la salvación de mi mujer o de mis hijos. Y en este caso Eva se tenía que haber preocupado en primer lugar de su propio jardín, de su vida espiritual. Porque cada uno es responsable de sus propios actos. Sin embargo, ella ocupó un lugar que no le correspondió. Adán tampoco estuvo a la altura como cabeza, habiendo estado más alerta, y al final pasó lo que pasó. Entonces, aquí vemos en este ejemplo lo que dijimos en el primer punto. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, el resultado es desprotección y vulnerabilidad terrible. Cuando yo descuido mi vida espiritual, me expongo a que el enemigo venga y me ataque y me pueda derrotar. Por eso he dicho que el primer jardín que hay que cuidar es nuestra vida espiritual. Y por ese motivo también debemos de ocuparnos de nuestra familia y cuidarla en el Señor. Los varones no tenemos nuestro lugar como sacerdotes del hogar, como cabeza del hogar, y tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra familia, pero sin alterar las prioridades. Pablo lo explica muy bien también y nos da las directrices a seguir en cuanto a nuestra responsabilidad en la familia. Primera de Corintios, y capítulo 7, y versículo 25. Ponga atención a esto porque hay algunos solteros que están desesperados por casarse. Pero ponga atención a esto y verá. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar muchos aprietos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Parece que está leyendo el periódico de hoy. Pero espere que no se para aquí. Mire lo que dice el apóstol. Versículo 32. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Lo que está diciendo Pablo es que ese mismo interés que tenemos cuando estamos solteros por las cosas del Señor debe de estar presente en el matrimonio, aunque es verdad que el matrimonio trae sus preocupaciones. Por ese motivo es que debemos de actuar con mucho discernimiento sin alterar las prioridades. Porque ocurre
que se nos ha dicho muchas veces que la familia es lo más importante, la familia es el padrino, la familia es lo importante. Pues no, hermanos, no. Lo importante son las cosas de Dios. La iglesia, los asuntos de Dios, el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo demás vendrá por añadidura. Adán tenía que haberle dado prioridad a Dios y a sus asuntos antes que a su mujer. Y por último, el último jardín, que ya he dicho que el orden no altera el producto, porque no se trata, aunque esté en último lugar, no se trata de que esté en último lugar, pero lo he dejado al final a propósito. Nuestra iglesia. Y estoy usando a propósito los pronombres posesivos de nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestra iglesia. Estoy usando esos pronombres posesivos adrede para que podamos reconocer que es nuestra responsabilidad y compromiso. Cuando yo digo mi iglesia, ya sabemos que la iglesia es del Señor, pero yo tengo que estar comprometido con mi iglesia, igual que estoy con mi vida espiritual y con mi familia. Porque es verdad que no es mi vida, ni es mi familia, ni es mi iglesia. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Sin embargo, sí que es correcto decir nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Porque cada vez que yo digo mi iglesia, nuestra iglesia, me estoy recordando el compromiso con el territorio donde Dios me ha plantado, con el lugar donde Dios me ha puesto. Mi iglesia, claro que es nuestra iglesia. Es donde Dios me ha plantado, mi jardín. Es verdad que está la iglesia universal, por supuesto, en la que todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo forman parte de ella. Pero también está la iglesia local. Y en la iglesia local, a lo que me estoy refiriendo, en la iglesia local, ese territorio, el jardín, esa es nuestra casa, nuestro lugar donde Dios nos pone para que nos ocupemos de Él, lo cuidemos y lo protejamos. Con uñas y dientes, hermanos. Adán tenía que haberse ocupado y tenía que haber custodiado el territorio donde Dios lo había establecido, porque era Dios el que lo puso. Y antes que cualquier otra cosa, exceptuando su vida, porque ya he dicho que si tu vida espiritual está mal, no te puedes ocupar de otras cosas. Pero si usted ve el contexto de la palabra que estoy predicando, observará que antes que cualquier otro lugar, ni familia, ni nada, lo primero en lo que se tenía que ocupar Adán era el jardín donde Dios lo había puesto. Ese territorio, la iglesia, el lugar donde Dios lo plantó. Por eso dice la Biblia que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Porque la iglesia es de Jesús. Y aunque es verdad que pertenecemos a la iglesia universal, pero pertenecemos a una iglesia local. Y cuando nosotros vemos a Jesús, lo vemos comprometido hasta el final. Y yo quiero animarles, ustedes que están abrazando este proyecto y que están ahí luchando, les quiero animar a que se deben de comprometer con la iglesia, con el lugar donde Dios los ha puesto, hasta el final. Porque ese jardín que debemos de cuidar y del cual debemos de ocuparnos es también la iglesia local. Ustedes, los miembros de este local, este es su jardín. Y todos, como estoy viendo y como vemos, los servidores, los líderes, todos, desde primero hasta el último, se tienen que ocupar y cuidar este jardín. Y por ese motivo es que tenemos que comprometernos con la iglesia. Como administradores y responsables del territorio que Dios nos ha dado.
Porque de esa manera es como vamos a poder ser respaldados por la unción del Espíritu Santo. Cuando hay compromiso hay victoria. Cuando hay compromiso hay avance. Cuando hay compromiso hay multiplicación. Es necesario comprometerse con el lugar donde Dios te planta y echar raíces. Hoy yo me quedo sorprendido, porque claro, como hay iglesias, más iglesias que bares, hoy ya cualquiera te abre una iglesia. Y claro, si es que aquí no me gusta y voy de oca a oca y tiro porque me tocan. Esos son vagabundos espirituales, como le pasó a Caín, que no saben dónde echar raíces. Y eso es muy triste, hermanos. Es muy triste. Porque para poder recibir el respaldo de Dios, para tener testimonio en el lugar donde estás, tienes que echar raíces donde Dios te ha plantado. Como hizo la samaritana, ¿recuerdan? ¿Por qué se creen que una mujer que había tenido 5 maridos y tenía un testimonio así medio, pero cuando fue allí dijo, hay uno que me ha dicho todo lo que es? La gente salió. ¿Por qué? Porque la conocían. Sabían que esa mujer tenía arraigo en ese lugar y lo que decía tenía peso. Las raíces, el arraigo a un lugar, el compromiso, te da autoridad. Es necesario comprometernos con el lugar donde Dios nos pone y echar raíces, hermanos. Si algo estamos viendo en esta crisis terrible de la pandemia, es que Dios está poniendo al descubierto mucho de lo que había en los corazones de nuestras personas, que han aprovechado el tiempo para salir corriendo. Si no nos comprometemos con el lugar donde Dios nos pone, ¿saben qué ocurre? Que nunca seremos parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Usted sabe qué hermoso es ser parte de lo que Dios está haciendo aquí y lo que va a hacer? Le ha dicho al pastor que prepara la membresía que yo me vengo para acá. Eso es un privilegio, hermanos. Poder ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Te ha puesto Dios en la iglesia? ¿Te ha dado Dios ese jardín para que te ocupes de él y lo cuides? ¿Ha sido Dios el que te ha puesto ahí? Pues entonces comprométete con el lugar. Decide luchar por tu casa. Ocúpate de la iglesia donde Dios te ha puesto. Cuida el lugar al cual perteneces. Y no permitas que nada ni nadie lo intente destruir o dividir. Porque cuando alguien toca tu jardín, te está tocando a ti. Tienes que plantarte con tu compromiso y no permitir que nadie ni nada pueda destruir ese jardín. Cuidar y custodiar o proteger nuestra iglesia también significa contribuir para que la iglesia siga adelante en cualquier situación que enfrente. Hermano, yo les admiro a ustedes, admiro a los pastores, porque con toda esta pandemia que hemos enfrentado, ustedes están levantando un proyecto enorme. De las horas que lleva aquí de trabajo, el dinero que hay invertido. Pero es que Dios no es deudor de nadie. Y cuando usted se compromete y contribuye, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Porque Dios tiene en cuenta hasta lo mínimo que se hace aquí. Por eso tenemos que apoyar y contribuir con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos en todo tiempo. Si realmente queremos cuidar el lugar donde Dios nos ha puesto. Qué bueno que he visto ahí Bizum y el número de cuenta. ¡Claro que sí! Porque hay algunos que han aprovechado cuando no iban a la iglesia. ¡Ah, ya no doy el diezmo! Y hermano, ¿no te has enterado que tenemos número de cuenta? Es tan fácil como ir al cajero e ingresarlo. Y ahora con el Bizum se puede hacer sin moverse de casa. El problema no es que no vayas a la iglesia, el problema es que te falta compromiso. Porque si estás comprometido vas a contribuir. Y no vas a contribuir de mala gana, vas a contribuir con gozo porque eres parte del jardín donde Dios te ha plantado. ¡Aleluya! Recuerda que esta es tu casa. Es tu casa.
y has sido puesta en ella por Dios para cuidarla y protegerla. Debes ocuparte de tu territorio, debes ocuparte de tu jardín, como lo están haciendo, iglesia preciosa. Génesis 2:15, volvemos a leerlo. Dios el Señor tomó al hombre, te tomó a ti y lo puso en el jardín, te puso en este jardín para que lo cultivaras y lo cuidaras, para que te ocuparas de él, para que te ocupes de él, para que lo protejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Así que Dios nos ha puesto en el lugar donde Dios nos ha puesto, en esos jardines que hemos visto, para que nos ocupemos y cuidemos y protejamos todas esas áreas en las cuales Dios nos ha dado la responsabilidad. Así que no me quiero alargar más, pero recordemos que tenemos un jardín del cual debemos ocuparnos y debemos protegerlo. Nuestra vida espiritual, nuestra familia y nuestra iglesia. Y lo que tenemos que tener muy claro es que antes que cualquier otra cosa es necesario, es imprescindible, antes que nada y que nadie, lo primero es cuidar nuestra vida espiritual. Porque si no, no vamos a poder cuidar los demás. Cuando mi vida espiritual está sana, es cuando yo me voy a poder ocupar y cuidar de mi familia y de mi iglesia. Nuestra relación con Jesucristo es el jardín en donde hemos sido puestos también. Y por lo tanto, hay que ocuparse de él y cuidarlo y protegerlo. Mi relación con Cristo es ese jardín precioso que tengo que cuidar y proteger a toda costa. Nuestra familia es el jardín que debemos de cuidar y ocuparnos de él. Nuestra iglesia es el jardín donde Dios nos ha puesto y tenemos que cuidarlo, protegerlo y ocuparnos de él. Por consiguiente, espero que en esta tarde la palabra te haya desafiado. Y yo no les digo esto porque ustedes no estén comprometidos, eso no es verdad, porque ya se ve. Yo les digo esto para que se anime, para que usted se dé cuenta que tiene que seguir en esa línea. Porque seguramente habrá visto otros que han dejado de comprometerse y habrá voces por ahí que el diablo quiere traer, haciéndoles creer mentiras. Pero en esta tarde yo vengo a decirte de parte del Señor que tú te tienes que comprometer y seguir comprometido con el lugar donde Dios te ha puesto si quieres que la bendición te alcance. Esas tres áreas de nuestra vida están relacionadas, están interconectadas. ¿Y saben qué pasa? Que cuando se descuida una de ellas, afecta a las demás. Si yo descuido mi vida espiritual, me va a hacer bajar la guardia y descuidar a mi familia y a la iglesia donde Dios me ha plantado. Si descuido mi familia, nos vamos a convertir en unos místicos desmesurados que la gente va a creer que no estamos bien de la cabeza. Y eso afectará también a la iglesia. Si descuido la iglesia, me hace dejar de estar comprometido y me convierte en un niño espiritual. Me vuelve egoísta, orgulloso y vulnerable a poder crear división. Incluso puede llegar a apartarnos de Dios, como ha sucedido. Así que los tres jardines son importantes. Los tres jardines tienen que estar custodiados y cuidados y nos tenemos que ocupar de los tres jardines. Póngase de pie, porque yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. A modo de reflexión, ya les vuelvo a decir que yo no he venido aquí a reprender a nadie.
pero tengo la confianza de poder hablar porque soy amigo de los pastores. Somos amigos. Y los amigos se cuentan con una poquita mano. Pero quiero que podamos delante de Dios pensar si hay algún jardín que estamos abandonando o desatendiendo. Ponte delante del Señor. ¿Hay algún jardín que estamos descuidando? Porque quizás alguien te ha influenciado y te ha venido a envenenar el oído. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, este es el momento de tomar el compromiso con Dios y hacer un pacto con Él para ocuparnos y custodiar y proteger nuestro jardín. Díselo, digo, este jardín no lo va a tocar nadie, Señor. Lo voy a defender como hizo Sama, que se puso en ese terreno pequeño de lentejas con una espada y lo defendió hasta el final. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? La oración, la lectura de la palabra, la asistencia a las reuniones, el ayuno, nuestra comunión con la presencia de Dios. Revisemos este jardín de nuestra vida espiritual. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh Señor. ¿Cómo está nuestra familia, la esposa? A veces nos ocupamos mucho de otras cosas y la que tenemos al lado o el que tenemos al lado está descuidado. Nuestros hijos, los padres, cada uno tiene que ocupar su papel y su posición. ¿Cómo está nuestra iglesia? La asistencia, las ofrendas, los diezmos, el ministerio, el servicio, la lealtad a los pastores y la unidad y el compromiso con el lugar. Señor, nos ponemos delante de ti en esta tarde, humillados, pero también agradecidos. Agradecidos de que nos hayas dado esta gran responsabilidad de cuidar estos jardines. Señor, queremos renovar en esta tarde nuestro pacto contigo. Queremos quitar toda maleza, toda hierba mala que haya podido levantarse. Queremos, Señor, humillarnos delante de ti. Trae hambre y sed de tu palabra, Señor. Despiértanos en la noche y en la madrugada si es necesario, para orar, para buscar de tu palabra. Aleluya. Para hablar contigo, Jesús. Te amamos, Cristo. Gracias, Señor, por la familia que has puesto a nuestro lado. Yo sé que hay muchos que tienen la familia lejos, pero aquí tienes una familia. Esta es tu familia. Y aunque esté lejos, pero Dios te ha puesto una familia al lado. Cuidemos a nuestra familia. Esposas, esposos, hijos, padres. Da gracias al Señor por el lugar donde Dios te ha puesto. Vamos, levanta tu mano y di: Señor, gracias por haberme puesto en este jardín. Bendigo mi iglesia, vamos, decláralo. Bendigo mi iglesia en esta tarde. Bendigo, Señor, estas paredes, este suelo. Bendigo este proyecto, Señor. Aleluya, gracias por el lugar donde tú me has plantado. Esta es mi casa, Señor. Padre, yo oro por este lugar, por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Señor, levanto los brazos de los pastores en esta tarde. Dale fuerzas nuevas, Señor. Dale recursos. Abre las puertas del cielo, Señor. Cuando hay obediencia, hay cielos abiertos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Bendigo, Señor. Bendigo, Señor, la iglesia. Esta iglesia
centro familiar conectados, el ministerio Rey de Reyes. Bendigo cada líder. Oh Dios mío, multiplica la fuerza, Señor. Multiplica las fuerzas. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor. Te amamos. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes.